3 décadas, 1000 decisiones, un solo nombre, Marco Morales. Negocios, inversión, poder. Esto es Negocios con Marco. Gracias a nuestro patrocinador Estratega Consultores. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marco Morales y esto es Mundo Empresarial, transmitiendo como cada jueves a partir de las 8 de la noche por Radio Mundo 89.3 FM Hits and News. Y recuerden que también estamos en YouTube a través de @negocios con Marco. Y hoy vamos a tener un programa interesantísimo porque por ahí dicen que los datos son del nuevo petróleo. Pero en un mundo saturado de información, lo verdaderamente valioso no es tener datos, sino saber qué hacer con ellos. Hoy, en este espacio donde hablamos de negocios, estrategia y transformación, nos acompaña una firma que no solo recolecta cifras, sino que traduce la realidad en decisiones que cambian el rumbo de las empresas, gobiernos y ciudades enteras. Eureka Investigación Estratégica es una consultora que ha sabido combinar inteligencia comercial, análisis político y conocimiento profundo del mercado inmobiliario para ayudar a tomadores de decisiones en Mérida y más allá. ¿Qué está moviendo hoy al ciudadano? ¿Dónde vale la pena invertir? ¿Qué no están viendo los líderes? Hoy hablaremos de percepción, territorio, poder y oportunidades desde la lupa de quienes se dedican a mirar lo que muchos no ven. Bienvenido a esta conversación, mi querido amigo Juan Manuel Cataño, CEO de Eureka Investigación Estratégica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Marco, muchísimas gracias. Gracias a todos por esta producción, gracias por invitarme y aquí estoy placer. A tus órdenes para lo que gustes y mandes como siempre. Muchísimas gracias. Esta entrevista la traíamos ya muy aterrizada, ya la andábamos buscando. La agenda afortunadamente hoy nos permite que estemos coincidiendo en el tiempo y en el espacio y vamos a entrar muchísimo en materia porque la realidad es que hay mucha información muy valiosa para nosotros y para la audiencia y quiero preguntarte de entrada cómo nació Eureka Investigación Estratégica y qué necesidad o vacío detectaron en el mercado cuando decidieron fundarla. Wow. Mira, Eureka Investigación Estratégica nace en el 2011 aproximadamente, que es cuando yo me mudo de la Ciudad de México para venir a vivir aquí a Yucatán. Como en el ramo de investigación de mercados, pues bueno, ¿qué te digo? Llevo más de 30 años haciendo investigación de mercados. Estuve en firmas muy importantes en México. Una de ellas fue Gallup México, que es una firma muy importante muy en su momento, reconocida por temas de investigación política. Correcto. Después me paso a otra agencia que se llama Brand Investigation, Brain, y después me mudo a Sinovate, que era la tercera más grande a nivel global, y bueno, ya por razones personales decido venirme a Mérida a emprender con mi propia empresa de investigación de mercados. ¿Y por qué Mérida? Exacto, ¿por qué Mérida? ¿Por qué Mérida? ¿Por qué no Querétaro, Cancún, o exacto, Monterrey, cualquier otra plaza? O Querétaro. Mira, la verdad es que yo venía mucho de trabajo a Mérida. Uno de mis principales clientes era Cervecería Cuauhtémoc. Entonces tenía mucha investigación aquí en Yucatán. Entonces, de tanto que venía yo aquí a Yucatán, específicamente a Mérida, me di cuenta que había una oportunidad tremenda para hacer estudios de mercado. ¿Por qué? Porque Mérida, en el 2011 yo venía y estaba todavía muy verde en términos de estudios de mercado. No había una cultura de investigación de mercados. Ojo, y no era solamente Mérida, era como muchos otros estados en México. En la República. Entonces, detecté una oportunidad de mercado, un vacío de mercado en el sentido de que había mucho potencial. Era una ciudad que hace 11 años estaba creciendo de manera brutal. Así es. Y siguió el crecimiento. Entonces, fue por eso que decidimos incursionar en Mérida, Yucatán específicamente, ¿no? Claro. Y que Mérida de alguna manera como ciudad tiene características muy diferentes al interior de la República. Entre la gastronomía, entre la cultura, entre la gente. O sea, sí hay una diferenciación de personalidades. Y también tengo claro que Mérida ha sido como que el punto de encuentro para algunos casos de éxito de negocios o franquicias que se detonan aquí primero y si aquí funcionan, se viralizan al resto de la República. ¿Es correcto? Por supuesto. De hecho, Mérida se cuece aparte. Así es. De muchos estados de la República, ¿no? Te puedo decir que de México, los 2 estados donde hay más
particularidades y diferencias culturales que impactan en los hábitos de consumo, en los hábitos de compra. Una es Mérida y otra es Guadalajara. Ok. Específicamente, ¿no? De hecho, cuando tú intentas hacer una representación nacional en un estudio de mercado que tenga representatividad nacional, antes se incluía solamente México, Guadalajara y Monterrey, correcto, porque representaban más o menos el 70% del de la economía, Producto Interno Bruto, correcto, del país. Ahora se integra Mérida. Mérida, México, Guadalajara y Monterrey, porque entre los cuatro representan el 80% del PIB nacional. Wow. Además, por las diferencias culturales. Monterrey, por su cercanía con Estados Unidos, correcto, los hábitos de consumo también son diferentes. Así Guadalajara, que es la parte del Bajío, tiene sus particularidades. Y en todo el país, de repente, prefieren leche saborizada, sabor chocolate, en Guadalajara es vainilla. O sea, así te la pongo. O cómo le llaman el chocomil, que es de todos los sabores, ¿no? O sea, un chocomil puede ser de fresa, un chocomil puede ser de exactamente. vainilla. Entonces, y Yucatán por la particularidad. ¿Y qué es lo que hace particular a Yucatán? A Mérida, los meridanos. Correcto. La gente. Correcto. La gente todavía está muy arraigada en las tradiciones, Así muy es. arraigada en la cultura, muy arraigada en términos incluso hasta de los hábitos cotidianos de manejar. La particularidad de cómo se maneja en Yucatán es completamente diferente en cualquier otra parte. En cuanto al reglamento de tránsito, correcto. De México, Sí. el respeto, la gente. Es otro Perdón, mundo. Sí, es otro sí. mundo. Tú y yo lo hemos platicado en algunos otros foros donde decimos que los empresarios yucatecos o los empresarios meridanos tienen la oportunidad, en algunos casos, de irse a estudiar al extranjero y en lugar de irse al interior de la República o quedarse en el extranjero para desarrollarse profesionalmente, el arraigo que tienen a su ciudad los hace regresar y aquí construir grandes emporios. Y construir grandes emporios, como Así bien es. lo dices, porque tenemos empresas brutalmente grandes que impactan es. a nivel internacional. Entonces, hay mucho potencial, hay mucho capital empresario Así es. fuerte en Yucatán. Y lo padre de todo esto es que hay muchas marcas locales Sí. que están teniendo un impacto muy fuerte a Sí, nivel claro. nacional e Así incluso es. algunas que se están yendo a nivel internacional, Sí. ¿no? Correcto, Entonces, correcto. Y nombres y familias ya muy poderosas Muy en el poderosas. estado que ya están permeando la economía internacional. exactamente. Entonces, cuando yo vengo a Yucatán en el 2011, era como empezar a picar piedra, como Correcto. le llamamos, ¿no? Sí, ¿Por qué? tal cual. Porque si bien este tema de las empresas familiares, todo esto, pues así se ha venido haciendo y así me ha funcionado. Sí. Esta apertura hacia hacer estudios de mercado era un poco difícil, era un poco reacia, ¿no? Pero bueno. Y probablemente más viniendo de fuera. Porque a lo mejor si hubieras hecho estudios de mercado siendo yucateco, el escenario hubiera sido diferente. Probablemente. Mira, probablemente. Yo estoy muy agradecido con Yucatán, muy agradecido con Mérida, porque además he tenido la gran fortuna de coincidir con empresarios muy grandes que me han abierto sus puertas. Sí, al principio, ¿quién fueron mis primeros clientes? José Luis Torrado. Correcto. Y Grupo R4, el ingeniero Rodolfo Rosas. Ok. Y a partir de ahí empecé a trabajar con toda la cúpula empresarial yucateca. Y pues bueno, aquí seguimos, dándole duro y trabajando ya no solamente Mérida, la verdad es que estamos enfocados también a Quintana Roo. Correcto. Hacemos estudios en cualquier parte del país. Guadalajara, próximamente vamos a arrancar con un estudio en Morelia y próximamente hoy fuimos precisamente a una reunión donde es muy probable que hagamos un estudio en Estados Unidos y Canadá. Qué maravilla. Desde acá. Wow. ¿No? O sea, es ir Para un ese empresario nivel yucateco, ha crecido para tu un capacidad. empresario yucateco. Para un empresario yucateco. Por supuesto, que vende y exporta su producto a Estados Unidos y Canadá. Ok. Bueno, ya habrá oportunidad más adelante que nos platiques qué es ese producto que se exportará próximamente a Estados Unidos. Sí. Será- Yo te platico. Será una maravilla. Oye, Juan Manuel, platícame un poquito, desde tu propia visión, ¿qué significa hacer investigación estratégica hoy en día, particularmente en una ciudad tan cambiante como es hoy el entorno de Mérida, Yucatán? Y no cambiante desde lo negativo, sino en la parte tan eficiente que ha venido evolucionando en los últimos 4 o 5 años probablemente. Mira, investigación estratégica. ¿Qué es la investigación de mercados? Muchas empresas de investigación de mercados se quedan en entregarte los resultados, si te dan algunas recomendaciones, etc. Correcto. Nosotros, adicionalmente, lo que hacemos de entregar los resultados y nuestras recomendaciones es
No nos quedamos ahí, vamos un poquito más allá y te ayudamos un poquito con la estrategia. Déjame aterrizarlo un poco más, a lo mejor con algún desarrollo, un estudio de un desarrollo de vivienda vertical. Correcto. Te entregamos el estudio, vemos cuál es el potencial, te decimos qué tipo de producto es el que tienes que desarrollar, en qué tamaños, en qué metrajes, amenidades, a quién dirigirlo, pero también analizamos un poco más qué tienes que comunicar, cómo segmentar. Ahí es donde entra todo este tema de la estrategia, ¿no? O de repente hacemos un análisis, un benchmark comparativo de ventas y vemos qué es lo que está haciendo la competencia del cliente del estudio para ver qué le ha funcionado o no, si está haciendo post en Facebook, en Insta, qué estrategias comerciales está siguiendo, algunos eventos que esté realizando y eso le esté generando más ventas. Entonces hacemos esta medición mensual para ver qué cosas son las que detonan las ventajas competitivas que pudiera tener el cliente. Es por eso de ahí que viene la estrategia. Así es, porque debe de haber estrategia para todo. Yo lo hemos platicado incluso que hoy particularmente en una ciudad como Mérida, donde me voy a enfocar particularmente en el tema del real estate. Uh-huh. Hay muchos desarrolladores y también surgieron, nada más con los desarrolladores, surgieron muchas agencias inmobiliarias y muchas agencias de marketing, ¿correcto? Y particularmente todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo, que es replicar lo que está haciendo mi vecino de al lado. Uh-huh. Y entonces, al no haber una estrategia, hoy por eso los mercados están también tan colapsados, porque de pronto dicen, hay mucha competencia, pero no hay venta. No, sí la hay. Lo que pasa es que hay gente que sí está actuando con estrategia y otros que simple y sencillamente están replicando lo que creen que es el modelo del éxito. Claro, o sea, de repente, y hablando del tema inmobiliario, alguien desarrolla un edificio de departamentos y el de al lado lo ve y dice, ay, a él le funcionó, pues a mí también. Claro. ¿No? Nos acaba de pasar ahorita y no necesariamente en Mérida, en Tulum, ¿eh? Okay. Hicimos un estudio en su momento para unas bodegas que fueron un exitazo. Entonces dice el cliente, pues cruzando la carretera, metidito, tengo otro terreno, pues lo voy a replicar, ¿no? Voy a hacerlo. O sea, fíjate, cruzando la carretera y 2 cuadras adentro, y no le funcionaba. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienes que analizar muchas antes variables, así es. El caso como que a lo mejor la entrada no está adecuada para los trailers. La visibilidad no es la más favorable, etcétera. Entonces hay muchas cosas que tú puedes obviar y puedes asumir, decir, claro, pues esto funcionó, pues lo voy a hacer igual. No necesariamente, porque además el mercado es tan cambiante y los hábitos de compra, llámale a lo que quieras, no nada más al inmobiliario. De acuerdo. Son tan cambiantes, las generaciones están evolucionando de una manera tan acelerada que tienes que estar investigando todo el tiempo. Constantemente. ¿Qué es lo que tienes que hacer y a quién le tienes que llegar y cómo le tienes que llegar para saber qué le tienes que ofrecer? Completamente de acuerdo. Y también ustedes han trabajado muchísimo en estudios de mercado inmobiliario. Es creo que una de las áreas que han desarrollado también en los últimos años. ¿Qué factores se evalúan para identificar oportunidades reales en zonas como Mérida, a diferencia del interior del estado? Híjole, ahí entramos también a ver, o sea, ¿qué evaluamos? Depende. Claro. Depende de qué quieras, ¿no? Porque de repente llega un cliente y me dice, oye, yo tengo un predio y quiero saber qué hacer. Entonces hay que ver cuál es la vocación del predio. Y en esa vocación, es en el mejor de los escenarios, ¿no? O sea, que alguien te diga cuál es la vocación real de la tierra. La vocación real del predio. Porque de pronto, ¿no? Alguien ya le vio otra característica que no necesariamente viene adecuada con la vocación. Exactamente. Cuando te dicen es la vocación del predio, bueno, pues analizas muchísimas cosas. Analizas, por un lado, el entorno, ¿no? Dónde está ubicado, ver cuál es la densidad poblacional, la densidad habitacional, cuál es la oferta de todo tipo de productos, llámese vivienda horizontal, vivienda vertical, bodegas, plazas comerciales. Analizas todo para ver qué es lo que está jalando. Exacto. Y una vez que detectas qué es lo que está jalando, pues checas a ver si es que hay oportunidad, si hay mercado, etc. Eso en el mejor de los casos, como tú dices, oye, lo ideal es dime qué puedo hacer, ¿no? Pero de repente me dicen, oye, tengo este terreno, quiero hacer departamentos. Y con una densidad abrumante. Híjole, sí. Pero de repente ves y dices, ¿dónde está tu terreno? Está en Jocabá, por decir algo. Sí. Dices, en Jocabá. Allá no llega gente ahorita. No hay nada. Está llegando a Yucatán. 2, no hay presencia de ningún desarrollo habitacional nuevo. Así entonces está muy difícil. Claro. O, ¿qué analizamos también?
está llegando mucha gente a vivir a Yucatán, Marco. Claro. Tú lo sabes. Sí. En los últimos 5 años han llegado aproximadamente 300,000 personas a vivir a Yucatán. Así es. ¿Y qué es lo que tienes que analizar? ¿En qué etapas de vida están llegando? Es correcto. ¿No? Porque cuando tú segmentas en el mercado inmobiliario, lo segmentas diferente a cuando segmentas algún producto de consumo. En algún producto de consumo lo segmentas por edad, por género, por generaciones, etc. El mercado inmobiliario se segmenta por etapa de vida. Los solteros, los casados se dividen a su vez en 3 subsegmentos. Okay. Si tienen hijos chicos, hijos medianos o hijos grandes, porque las necesidades de vivienda son diferentes, claro, en función de la etapa de vida de los hijos. Correcto. O si nada más eres una pareja, correcto, etcétera. Sin Entonces, hijos, sí, tienes que entender primero cómo es la dinámica de toda la gente que está llegando a vivir a es. Yucatán, de qué nivel socioeconómico son los que están llegando a vivir en Yucatán. Y también analizar, en términos de vivienda, hablando en este caso, sí, qué zonas son las que hacia las que se están enfocando todas estas personas que están llegando a vivir. Correcto. Llámese la zona de Temozón, la zona de las Américas, de Cauquel, de Chichizahuares, de Los Héroes, y en función de los niveles socioeconómicos a dónde se están dirigiendo. De acuerdo. Entonces, una vez que entiendes la zonificación de vivienda, cómo se está presentando en Mérida, más la tipología del segmento que está llegando a vivir, puedes también entender un poquito más. Claro. La tendencia hacia dónde van las cosas. Así es. ¿No? Y hay zonas donde nomás no te da para hacer departamentos. No figura, probablemente por el momento. Ahorita. A lo mejor en un futuro ya empezará a vislumbrarse algo ideal, pero en este momento pues no es la mejor etapa. Exacto. Por ejemplo, ¿sabes qué hay? Y va a haber una carencia de vivienda social y económica. Claro. Nadie está desarrollando vivienda social y económica. Y va a haber un déficit de vivienda. Bueno. Porque mucha gente que está llegando y mucha gente que están, los jóvenes que están creciendo, que se están casando, que son de niveles medios bajos, que pueden acceder a vivienda social y económica con un crédito Infonavit, claro, pues sí pueden, pero no hay opciones. Así es. Hoy están muy limitadas porque la gente se ha enfocado en un nivel, entendiendo qué es lo que hoy está abundando en Mérida. Se quieren ir a un nivel alto que no necesariamente es el nivel que se va a mantener durante los próximos años. Habrá que buscar todas las... Muchos desarrolladores lo que están haciendo, están generando producto, townhouses, vivienda vertical, vivienda horizontal, para los segmentos residencial plus, high-end, okay, pero las personas que están adquiriendo vivienda, que traen un crédito bancario, pues no les alcanza para esa vivienda. Es correcto. Y la oferta alcanza para una vivienda un punto más económica sin ser social y económica. Así es. Entonces el segmento medio pues se está agotando. Tampoco hay tantas opciones. Sí. ¿Qué es lo que está generando esto? Que obligas a estas personas a comprar ya no necesariamente vivienda nueva, sino vivienda usada. Es correcto. Es correcto. Permíteme hacer una breve pausa comercial. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte. No se vayan, continuamos con más información y con Juan Manuel Cataño, que nos acompaña de Eureka Investigación Estratégica. Continuamos. ¿Notas que mientras más vendes, más complicado se vuelve todo? Es normal. El crecimiento trae complejidad fiscal, legal y laboral. Stratega entiende esto y por eso ofrecen soluciones integrales. No necesitas varios proveedores. Ellos manejan todo desde una sola firma. Resultado, tú vendes tranquilo, sabiendo que cada proceso está controlado. Confianza para crecer. Eso es lo que necesitas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy Marco Morales, es un Mundo Empresarial y les recordamos el WhatsApp en cabina 999-192-2635, donde nos podrán hacer todas las preguntas o cuestionamientos que quieran sobre este capítulo y particularmente alguna pregunta que le quisieran hacer a Juan Manuel Cataño. Oye, Juan Manuel, estábamos hablando antes de irnos al corte sobre el tema de la vivienda media y te quiero preguntar un poquito cómo está influyendo el crecimiento urbano y la migración hacia Yucatán en el comportamiento del consumidor inmobiliario. Ok. Te platicaba yo hace un momento que están llegando muchas personas a vivir en Yucatán. Y estas personas en los diferentes niveles socioeconómicos se están orientando hacia las diferentes zonas de la ciudad. Correcto. Es una realidad que Mérida está creciendo y se está expandiendo prácticamente hacia las afueras. Así es. ¿Por qué? Porque adentro ya no hay espacio para nada. Es decir, la vivienda vertical que se está construyendo dentro de la ciudad solamente está en la parte de la zona de la Colonia México, etc. Correcto. Hacia afuera ya lo que se llama y que se denominó la famosa zona diamante, que es una zona que va desde la Colonia México, te vas hacia la zona de Comchen, la parte de Civichaltún, Concal, Cholul y regresas. Esa es la zona diamante. Hacia allá está habiendo un crecimiento.
¿hacia dónde se está yendo el crecimiento natural de la ciudad? En términos de vivienda, se está orientando hacia la zona de Concal, rumbo a Motul. Correcto. ¿Y qué tipología de personas son las que están yendo para allá? Nivel medio, medio alto, es decir, vivienda media, residencial, en algunos casos un poquito más residencial. Así es. No tanto high-end. La zona Es high-end correcto. se está orientando más hacia la zona country, hacia la zona, una parte de la zona de Temozón, Ok. la zona de Tixcutún, que es donde está muy claro. Entonces, Correcto. entender esta demografía de hacia dónde se está expandiendo de manera natural la ciudad, con la tipología de vivienda que tienes que generar en función de la gente que está yendo a vivir a cada lado, es importantísimo. Así es. ¿Sabes? Hacia la zona poniente, hacia la zona de Cauquel, se están haciendo también desarrollos y está creciendo vivienda Muchísimo. horizontal. Así es. Vivienda horizontal que se está yendo a nivel medio alto, es Sí. decir, más hacia el segmento residencial, ¿no? Entonces, entender en este caso esta demografía y este crecimiento de la ciudad es importantísimo. La zona de Concal, ¿qué es lo que está pasando con la zona de Concal? Se están generando muchísimos desarrollos en el segmento medio, medio alto, pero hay saturación vehicular. Sí, las vías de comunicación Entonces, ya no son tan accesibles. Eso pudiera representar un freno. Correcto. Que es lo que se está haciendo. Se están encontrando nuevas vías de acceso, ¿no? Ya hay una parte que te conecta de la zona de Vega del Mayab hacia Tixcutún y sales directamente al periférico, o la Correcto. zona de Santa Gertrudis Copó. Así es. Eso está liberando, que se está generando un flujo vehicular y un flujo de personas muy importante hacia otras zonas que antes no estaban. Claro. ¿Eso qué genera? También genera mucha oportunidad de plazas comerciales, Así es. de puntos de afluencia, de puntos donde la gente puede llegar, puntos destino, al detectar todos. Y donde vas a poder empezar a medir plusvalía real. Porque ya tiene comercio, ya tiene escuelas, ya tiene vías de comunicación accesibles en todos los sentidos. Entonces son zonas que van a crecer de manera muy importante. Por supuesto. Ahora, tocaste un tema bien importante, la plusvalía. La plusvalía en Mérida de cualquier propiedad al año es del 7.9%. Poquito... Estándar. Estándar. Un poco de lo más, que en es- algunos más, en algunos menos, Exacto, pero es pero en digamos como la promedio es media. 7.9%. Ok. Tú compras una propiedad, la dejas sin hacer nada y al año ya cuesta 8% más. Correcto. ¿No? Entonces, en la medida en que esa propiedad esté rodeada de más servicios, de más afluencia, de más desarrollos, obviamente la plusvalía se va a incrementar Claro. un poco más. Entonces, pues sí, entender la demografía y hacia dónde se está creciendo la ciudad te ayuda, en el caso de un desarrollador inmobiliario, a detectar qué puedes hacer Claro. para generar también mayor preferencia, uno, hacia tu desarrollo y cómo hacer un producto con mayor plusvalía. Si eres algo comercial o de servicios, también detectar qué necesidades tienes. Así es. Ahí en la zona de Concal, por ejemplo, vienen 2 centros comerciales importantísimos porque no hay otros. Antes las personas se tienen que transportar ya sea desde la zona de Concal hasta Altabrisa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empiezas a acercar los servicios a la gente para que no tengan que desplazarse tanto, liberas un poco el tema de tráfico vehicular, les resuelves un poquito más la vida y empieza a agarrar más puntual. Así es, el crecimiento orgánico natural de cualquier ciudad en etapa de alto crecimiento y plusvalía. Te quiero preguntar qué tipo de errores cometen regularmente los desarrolladores cuando no cuentan o cuando no quieren hacer un estudio, una investigación previa antes de lanzar un proyecto. Yo ya tengo algunas ideas, pero tú platícanos un poquito cuál es la constante que tú ves o que tú analizas. Mira, yo creo que una de las principales frenos por los cuales no les gusta hacer un estudio de mercado inmobiliario es porque todavía los estudios inmobiliarios se ven como un gasto y no como una inversión. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque me va a costar tanta cantidad de dinero para que me digan lo que yo ya sé que voy a hacer. O lo que creen que deben de O lo hacer. que creen que deben hacer. Así ¿no? es. Entonces, uno, ¿qué es? Y no voy a hablar tanto como los errores que cometen, sino las consecuencias. Esto es, no haces un estudio de mercado y a lo mejor desarrollas unas casas o muy grandes o muy pequeñas, o un desarrollo de lotes residenciales donde los lotes están muy chicos, muy grandes o sin amenidades. ¿O por qué? Porque a lo mejor, como platicábamos hace un momento, así le funcionó a mi vecino, ¿no? Claro. O un desarrollo de departamentos donde a lo mejor quiero hacer una torre de 30 niveles y a lo mejor en el piso 20 quiero meter una capilla. Pues eso no te va a funcionar porque las personas que van a misa les gusta salir a socializar, entonces no te van a usar la capilla. Claro. Y Mérida todavía no está preparado para 30 niveles de departamentos. Así es. Posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que te da el estudio de mercado? Que pises más sobre tierra firme. Claro. Que sepas un poquito
qué producto es el que tienes que desarrollar, cómo lo tienes que hacer, a quién lo tienes que dirigir para que tu absorción mensual y tu tiempo de comercialización sea el más corto posible. ¿Qué es lo que pasa cuando no lo haces? Es una moneda al aire. Es un albur completamente. Sí. Puede que le pegues, puede que no. Y si no y le las pegas, probabilidades hoy en día son más cercanas a que no le pegues. a que no le pegues. Y que le eches la culpa o la responsabilidad a otros 1000 factores que no tienen absolutamente nada que ver que con generalmente haber son hecho los un master análisis brokers previo. que dices, no estás vendiendo mi producto, ya ves cómo eres. ¿no? Pero cuando tú generas un producto en función de lo que está demandando el mercado, Claro. de lo que está comprando la gente, analizando a quién se lo tienes que dirigir, pues tu absorción va a ser mucho más rápida. Así ¿no? es. Cuando no lo haces, pues corres el riesgo de que el tiempo en que acotes tu inventario sea muy largo. Claro. Cuando tú pasas más de 30 meses sin que tengas el 80% de tu producto vendido, tu utilidad se empieza a pulverizar. Más de 30 meses. Sí. Ok. O sea, lo ideal es a 24 meses tener el 80-85% de producto vendido para Correcto. que sea ya un éxito comercial adecuado tu Ok. producto. Creo que evidentemente las estadísticas tienen una finalidad y por eso se crea todo el análisis estadístico. Porque al final del día, sí, yo creo que ya hoy los mercados o las empresas o los negocios ya no están para supuestos. O sea, sí tienen que ser mucho más inteligentes, tienen que ser mucho más asertivos y deben de tener, para lograr el éxito para sus empresas, deben de tener los números mucho más acotados. Por eso sí es importante que de verdad se analicen no nada más estas variables de las que acabas de platicar, sino las muchas características que hoy por hoy hacen que de verdad desde el nacimiento de un producto sea un producto completamente exitoso o que venga destinado al fracaso. Entonces vale muchísimo la pena, sí, de verdad acercarse para que de alguna manera tengan un poquito más de claridad, porque al final del día no es un gasto, es una inversión que creo que es de las inversiones más rentables que le puedes invertir. Es una inversión que te inyectar va a tu negocio. que te puede ahorrar mucho dinero. Así es. Y muchos dolores de cabeza. Tal cual. Pero muchísimos. ¿no? Así es. Y a lo mejor le vas a invertir en un estudio de mercado y el estudio de mercado te va a decir, no es momento, no hagas nada, asienta tu tierra y Claro, déjala que madure. 5 años. Así es. Porque ahorita no es el momento de hacer absolutamente nada. No sé por qué es esa necesidad de precipitarse, ¿no? O sea, de quererse subir a la competencia en la inmediatez, destinando el proyecto a un rotundo fracaso. Mira, lo que pasa es que yo creo que ha habido tantos proyectos que se están generando y algunos tan exitosos que obviamente los dueños de la tierra y algunos desarrolladores dicen, ahí está el negocio, ¿no? Claro. Vamos a hacerlo. Claro. Pero sí necesitan tener información real, confiable y verídica de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Así es. Que allí voy a entrar a un tema que de repente mucha gente me dice, oye, en Mérida hay una burbuja inmobiliaria. No, señores, por supuesto que no. ¿Qué sucede? ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Una burbuja inmobiliaria es cuando del 100% de las unidades que están en inventario tienes disponibles entre el 50, 45%, 50% de inventario disponible constante. Correcto. Mérida todavía no lo es. No. Tulum sí lo es. Y se estresó en Mérida. muy poco tiempo. Vale. Tulum se estresó en muy poco tiempo. Pero rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Que es Mérida todavía no, porque la relación que hay de su inventario con el número de unidades totales que tiene está más o menos en el 35, 33%. Eso indica un mercado sano. Claro. En todo, llámese lotes, llámese departamentos, casas, etcétera. Claro, en el caso de las casas, como te decía un momento, Así es. la vivienda social y económica, ahí hay que meterle porque va a Hay un haber área de déficit. oportunidad importante. Entonces, esta burbuja inmobiliaria no existe. El mercado inmobiliario en Mérida todavía da como 7, 8 años más sin ningún problema. Probablemente hasta 10, si de verdad todos los empresarios se unieran y empezaran a crear conceptos de verdad con un, no nada más un alto potencial, sino un alto valor percibido basándose en las estrategias de análisis de mercado y cuáles son las verdaderas características que debe tener por zona, por producto, por ubicación. Ubicación es garantía de éxito siempre y cuando de verdad haga las cosas ordenadamente. Sí, pero eso yo he escuchado a muchos brokers decir, ¿qué es lo que más importa? Location. Ajá. No es cierto. Sí es muy importante, pero no es lo más importante, ¿no? O sea, una buena ubicación combinada con una buena estrategia y un buen producto
enfocado a lo que está demandado el mercado por las diferentes zonas, eso es lo que te va a dar todo el éxito, ¿no? Porque puede que no. Ok, perfecto. Entonces, vale la pena que tomen todas esas consideraciones al respecto porque de verdad se lo está diciendo el experto en la materia. Juan Manuel, perdóname, tú también has incursionado en la parte del análisis político. Es un tema ahí probablemente el lado opuesto de lo que tiene que ver con el inmobiliario, pero platícanos un poquito cómo se construye un estudio serio sobre ciudadanía o intención de voto en una ciudad como Mérida, Yucatán. Mira, el tema político es otro arroz que se cuece aparte. Completamente diferente al mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque el tema político lo que necesitas entender realmente es el sense de la población. ¿Qué es lo que quiere la gente? Tanto llámale intención de voto, clima político, necesidades o, por ejemplo, un candidato que quiere ser alcalde de X lugar, ¿no? El candidato tiene que entender las necesidades de la población y la única manera de entenderlas es yendo a preguntarlas, ¿no? Correcto. Y aquí hay de dos: análisis cualitativo, donde en el cualitativo tú entiendes el por qué las personas piensan, actúan y piden lo que quieren, es decir, términos más psicológicos. Correcto. O el cuantitativo, que son datos duros. El 80% de la población pide esto, el 20% pide esto. Okay. Pero en el análisis político sí necesitas tener ambos escenarios. Okay. La parte cualitativa, donde tú entiendes el sentir de la población y qué piensan de o tal partido o tal candidato o de tal estrategia o de tal programa de gobierno. Porque a final de cuentas somos seres humanos y los seres humanos nos movimos por emociones y por temas racionales. Correcto. Pero las emociones son las que normalmente detonan el brinco. Quisiera creer que sí. Demos el beneficio de la duda. Sí, de que esta parte emocional, ¿no? O sea, cuando alguien te dice cuando algo te impacta más a nivel emocional que racional, tiene un mayor peso en tu corazón. Correcto. Y a final de cuentas, la parte emocional muchas veces te mueve. Ya cuando la piensas dices, ay, pues no, ¿no? Pero... Oye, perdóname, a mí todavía me tocó escuchar gente que votaba por un candidato porque era guapo o porque era carismático. Y esas no son partes racionales, ¿estás de acuerdo? Es parte emocional. No, es parte emocional. Correcto. Y sí influye qué tan guapo o no guapa es, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que realmente la gente te está diciendo la verdad cuando te dice yo voy a votar por este o por este? En un cuantitativo no lo sabes. Claro. La gente puede engañar. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento que tú levantes una muestra mucho más sólida, mucho más grande, obviamente la tendencia te va indicando hacia qué candidato. Correcto. ¿No? Porque es una muestra que incluso debe tener varias preguntas. O sea, no nada más es si es el ideal o no. O sea, debe tener una serie de lineamientos para que ustedes tengan el estadístico de lo que realmente puede ser la decisión final. Claro, y de hecho primero a lo mejor lo validas un poco con la parte cualitativa. Que la parte cualitativa, que son los famosos focus groups o entrevistas a profundidad, tú no llegas en el grupo preguntando, ay, ¿vas a votar por este? No, vas de lo general a lo particular. Okay. De lo más a lo menos los vas metiendo. A veces sigues una técnica de espiral, a veces zonificada, etcétera. Pero la parte cualitativa, eso es lo que te da el entendimiento. Y los vas metiendo a los participantes en la plática, que llega un momento en que por más que te quieran mentir, siempre sale la verdad. Claro. En las pláticas es imposible que en hora y media estés tú con una postura. Así es. Entonces, ahí empiezas a detectar. En la parte cuantitativa, obviamente, ¿qué haces? En la parte cualitativa vas detectando posiblemente atributos de un candidato, etcétera, etcétera, que después los validas en la parte cuantitativa con un cuestionario. Y al final, en el cuestionario es lo mismo. Vas un poquito de lo general a lo particular hasta que le preguntas, bueno, ¿por quién vas a votar? ¿No? Por este. Obviamente siempre tienes que incluir el no contestó o no sabe. Correcto. ¿No? Porque también está el derecho a la privacidad de decir, claro, no te voy a decir por quién voy a votar, ¿no? Así es. Aunque tú ya lo estás viendo y ya sabes por quién va a votar, se reserva el derecho. Se reservan el derecho. Claro. Y es esto, ¿no? Por eso de repente en las encuestas electorales que dice, quedó lejísimos. ¿Cómo pudo ser esto si los resultados de la elección fueron otros totalmente? Así es. Hay algo ahí que tienes que considerar, que son los indecisos, los que no quisieron contestar,
Que eso se puede ir para cualquier lado. Así es. Cambian en el último momento por decisiones mínimas, pero así se volvió la voluntad al final del día. Oigan, perdón, vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Por favor, no se vayan. Les recordamos WhatsApp en cabina 999-192-2635 y continuamos en breve después de esta pequeña pausa comercial. Continuamos. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por los temas de impuestos o nóminas? Estratega se encarga de todo lo fiscal, legal y contable. Tú enfócate en vender. Ellos te dan la certeza de crecer sin miedo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Marco Morales, esto es Mundo Empresarial. Y bueno, seguimos con Juan Manuel Cataño platicando. Ahora vamos a enfocarnos en otro tema, a lo mejor más de actualidad. ¿Qué papel juega hoy la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos en su modelo de investigación? O sea, hoy, ¿por qué toda la gente cree que todo se puede resolver a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y dónde debe de seguir entrando o conjugando esta parte humana o del criterio humano para hacer rica esta interacción y que al final del día pues, nos dé datos mucho más certeros? Ok, mira, es una realidad que la inteligencia artificial sí está ayudando a todo mundo y a las agencias de investigación de mercados, y nosotros no estamos fuera de eso. No es una excepción, correcto. También nos está ayudando. Hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja la inteligencia artificial. Así es. Es decir, la inteligencia artificial nos ahorra tiempo, nos ayuda muchísimo. ¿Cómo? Precisamente analizando datos. Correcto. Y analizando la información. Te pongo un ejemplo. Hacemos 16 focus groups. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que haces? Mandas a hacer transcripciones de las focus groups. Y antes las transcripciones se hacían con el ser humano, con unos audífonos y taca. Se tardaban 3-4 días en hacer cada transcripción. Ahora, las transcripciones, tú subes el audio y automáticamente te transcriben los audios. Así es. Y antes, además, tú te ponías a hacer tus matrices, tus tablas, etcétera, con toda la información de estas transcripciones y te tardabas una semana analizando los datos. Ahora subes las transcripciones a la inteligencia artificial y le pides que te ayude a organizar la información por temas que tú le vas indicando, etcétera. Claro. Sí hay un tema humano que tú le tienes que ir marcando la pauta de cómo ir haciendo. Claro. Y una vez que tienes eso, también te ahorra procesos en términos de que te vas a otra aplicación de inteligencia artificial y subes el resumen y te hacen la presentación. Claro. Que después la tienes que revisar y meterle el dato humano. Eso es en lo que te ayuda la inteligencia artificial. Y aplicarle el criterio, ¿no? Porque al final del día también vas a tener toda la data, la vas a tener ya concentrada, analizada, desglosada, desmenuzada, ordenada, si quieres verlo así, ¿no? Pero al final del día, toda esa respuesta que tú le das a la persona que te contrató para hacer el estudio, pues debe también privilegiar el criterio, la experiencia, el mismo que feeling. Es el punto que iba. Tú tienes que analizar la información. Así es. ¿No? Es decir, yo un día en un foro platicando donde había mujeres empresarias. Correcto. Había una chavita que me dice, ¿para qué haces estudios de mercado si está la inteligencia artificial que te lo hace, no? Dice, espérate. No. O sea, los estudios de mercado tenemos que entender que hay 3 tipos. Claro. Investigación de gabinete, que es toda la información de fuentes secundarias, que es la que está en línea. Correcto. O la que está en archivos, etcétera. La cualitativa y la cuantitativa. La online, que la online puede ser también a través de ya sea cualitativo o cuantitativo. Claro. Pero la inteligencia artificial lo único que te puede ayudar a hacer como investigación de mercados es la investigación de fuentes secundarias, la investigación de gabinete. Okay. Donde tú, en vez de que te pases 5 horas buscando X, Y o Z de algún producto, tendencias, pues te lo busca la inteligencia artificial y te lo resume y te hace algo padre. Sí, pero la inteligencia artificial jamás va a sustituir el tema humano de salir a preguntarle a la gente. Claro, el punto de origen. De un focus group. Así es. De una encuesta. ¿De dónde debes de partir? Es no, correcto. Porque si todo lo haces con base a la información que está disponible en línea, realmente no estás conociendo de viva voz la opinión y el sentimiento, ya sea de tu consumidor o de tu votante o de tu comprador potencial. Claro. Entonces, y aparte, ¿hasta qué parte del detalle necesitas que la inteligencia artificial se involucre si no le das la información suficiente pues, para que te haga el analítico completo? Y ojo,
la inteligencia artificial no te hace el analítico completo. Tú le metes los datos y te lo organiza. Claro. Ahí es donde entra tu expertise, entra tu potencial, entra tu capacidad de análisis, y la experiencia para realmente hacer un análisis de estudio de mercado. O sea, a final de cuentas los clientes nos contratan a nosotros para analizar la información, no para describirles la información. Claro, tal cual. ¿no? O sea, porque para eso hasta Wikipedia, tú me contratas para ver, quiero sacar un saborizante de Jamaica, de dieta, y yo hago unos focus groups y lo que hago es te platico lo que pasó en los focus groups, o sea, te describo la información. Eso no sirve de absolutamente nada. Para eso te paso las transcripciones en los videos y ya se acabó, ¿no? Claro. Y te cobro la mitad. El valor de un estudio de mercado es en realmente analizar la información. En la parte cualitativa, analizar el por qué las personas piensan, actúan y se comportan como lo hacen ante un producto y un servicio. Correcto. ¿Por qué si una Jamaica sin azúcar? ¿Por qué si le tienes que poner el color naranja a esto? ¿O por qué no? ¿Qué hay detrás? Este análisis psicológico que está detrás. Esa es la parte, ese es el valor de un estudio cualitativo. Y un estudio cuantitativo no nada más es presentarte los datos y las gráficas. Claro. Tienes que saber interpretar los datos. Así es. Los números hablan, Marco. Los números hablan. Entonces, con los números tú puedes saber, como platicábamos ahorita en el corte, que no lo voy a decir, quién va a ganar o quién no va a ganar. Claro. ¿No? O sea, o por qué hay preferencia por esto o preferencia por otro. ¿Cuál va a ser exitoso y cuál no? Pero también en esta combinación cualitativa-cuantitativa. Es correcto. Es correcto. ¿Podrías compartir un caso donde una empresa o institución haya tomado una decisión clave gracias a un estudio que ustedes realizaron? ¿Algún ejemplo, un caso de éxito que hayan tenido con estas características? Sí. Te voy a compartir uno que fueron un par. Uno primero había un cliente que quería sacar una nueva salsa al mercado y no sabía cuáles de sus formulaciones pudiera ser la más adecuada, donde a través de un estudio que hicimos, y ojo, no nada más fue la parte de la prueba de producto de cuál sí, cuál no, sino que además le encontraron nuevos usos a la salsa que ni por acá nos pasaban, como echarle la salsa a la nieve de limón. Para un producto muy gourmet de un chef. No, para un producto más para chavitos, donde ellos buscan sabores locos, etcétera. Ok, como un tipo topping. Ajá. Sí. Y pues bueno, otro, un restaurante en Mérida que estaba sufriendo un poquito porque no sabía hacia dónde expandirse. La zona hacia que le dijimos que se expandiera decía, no, es nivel bajo, ¿cómo crees? Claro. Vete para allá porque entra el tema psicológico de aspiracionalidad, etcétera, y es una de las zonas donde se está yendo más, de una manera más exitosa, ¿no? Entonces, básicamente muchos de los estudios que hacemos han tenido buenos resultados. Claro. No te puedo decir que no somos creíbles, ¿no? O sea, sí, a lo mejor me acabo de encontrar un amigo el fin de semana en la playa donde le hicimos un estudio y nuestro estudio decía que por la zona y la ubicación, etcétera, el desarrollo no iba a tener tanto éxito, a menos que lo dirigieran a tal segmento. Y entre la parte del producto había departamentos. Correcto. ¿No? Entonces me dijo, la parte de villas que nos dijiste es lo que más está vendiendo y los departamentos no tanto. Entonces ahí como que cambió un poquito la variable. Sí. Bueno. Pero por ejemplo, otro que fue, y este sí voy a decir quién es, Humanimals. Ok. Cuando llega Joaquín y me dice, oye, quiero poner algo de veterinaria. Ajá. Hicimos todo el estudio en todo Mérida, dijimos, ahí está, y lo tienes que hacer con estas características, y vas a estar vendiendo tanto al mes. Ok, lo hace y regresa a los 3 meses y reclamándome. Me dice, te equivocaste en tu estudio. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que iba a vender tanto al mes y luego estoy vendiendo lo triple. Entonces dame un estudio para saber en dónde pongo otras ubicaciones. Entonces, oye, qué buenos errores. Esos errores quisiera tener toda la vida. Así es. Oye, y justo, o sea, ¿ustedes qué aprenden del mercado inmobiliario, el político, el local, que tal vez, evidentemente, no vean
quiénes investigan o quiénes no. O sea, ¿dónde ustedes podrían incidir favorablemente o cuáles son esas características de esos clientes potenciales a los que ustedes les quieren llegar, que justo esa gran variable es la que no les ha hecho tomar la mejor decisión de si sí empezar a hacer estudios o no? Mira, como te decía hace un rato, yo creo que muchos de los clientes ven los estudios como un gasto, no como una inversión. Y obviamente también, o está mucho la creencia o la idea de que dicen es que los estudios de mercado solamente son para empresas grandes. Yo soy un emprendedor chiquito, ¿no? Que apenas voy empezando, no importa. O sea, claro, y yo creo que ellos lo necesitarían mucho más. Todos, Marco, todos al mismo nivel. Así es. ¿No? Porque en la medida en que conozcas tu mercado, yo quiero poner una panadería, bueno, tengo que saber en dónde me voy a poner, en dónde la gente consume más pan, cuál es la competencia que está alrededor, ¿no? O hasta de repente hay una plaza comercial ya un tanto consolidada de nivel alto que dice, necesito atraer más afluencia, de qué tengo que hacer, qué tipo de negocios puedo poner para generar esta mayor afluencia, ¿no? Un emprendedor que está vendiendo por Facebook, pues también saber a quién, cómo segmentar y a quién dirigirle tu producto. Así es. Y un estudio de mercado puede ser tan caro o tan barato como tú lo quieras. Claro. Porque todos son hechos a la medida. Todos son tailor-made. Claro. Esto es, en función de tus necesidades de investigación, lo que quieras conocer, a mí de repente me dicen, oye, ¿cuánto cuesta un estudio de mercado? Híjole, pues no son depende zapatos. De las características, ¿no? De tu proyecto, claro. Depende, ¿por qué? Porque qué tan grande quieres que sea, del tamaño de la muestra, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es de campo, qué tanto se tiene que abarcar el campo, etcétera, ¿no? Entonces, no es como que tienes un tabulador y dices, a ver, un estudio de este tipo te cuesta tanto. Claro. No. Entonces, toda aquella persona que quiere emprender, que quiere desarrollar, que quiere crecer, tus ventas están bajando, necesitas saber qué está pasando. Si le están comprando a alguien más, si a lo mejor el mercado está cambiando, si te están sustituyendo por otra cosa, para que sepas qué acciones tomar, ¿no? Claro. Sí, coincido que todos deben de tomar los estudios, pero a lo mejor el gran empresario, el que ya lleva muchos años de experiencia, pues ya tiene también cierto feeling, ya tiene también cierto conocimiento y a lo mejor puede tomar un poco de decisiones, vamos a decirle, tantito arbitrarias. El nuevo emprendedor, el que de verdad está poniendo todo su capital de riesgo en su primer modelo, no puede darse el lujo de fracasar. Y ahí sí tendría que ser un must. O sea, hoy antes de pensar en marketing o en estrategias de redes sociales o cosas por el estilo, yo creo que su base, o sea, su primer inversión tendría que ser un estudio cualitativo, cuantitativo, marketing, estrategia, whatever. Mira, lo voy a decir de esta manera. Los estudios de mercado son la parte fea del marketing. Sí. Cuando un chavito se mete a estudiar la carrera de mercadotecnia, te lo aseguro que se visualiza o poniendo su agencia de publicidad o su bla, 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 o medios, tu tema digital, medios, etcétera, o como gerente de marca en una gran empresa, ¿no? O sea, como embajador de marca, etcétera. Así es. Ninguno se ve haciendo estudios de mercado. Tal cual. Ninguno. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para que tú puedas desarrollar una buena campaña de publicidad, para que tú puedas segmentar bien tu producto, para que tú puedas saber qué empaque es el que le tienes que poner, si vas a diseñar un nuevo empaque, cómo tiene que ser la parte ergonómica, etc., necesitas un estudio de mercado. O sea, es la parte fea del marketing, pero es la parte indispensable para que puedas tener un mejor éxito en marketing. De acuerdísimo. Oye, Juan Manuel, yo te quiero preguntar, ¿qué oportunidades de mejora observan en la manera en que las empresas y gobiernos usan los datos hoy en día? O sea, ¿sí hay más gente que está tomando data o sigue habiendo un área de oportunidad importante para la toma de decisiones? Mira, yo creo que sí, cada vez están volteando más a ver la información. Buscar a ver qué necesito para entender a mi mercado, para entender a mi consumidor, para entender a mis votantes. Sí, por supuesto que sí, está volteando cada vez más. ¿Y en Yucatán también? Sí, en Yucatán te puedo decir que de 10 años a la fecha ha habido una evolución brutal en cuanto a que están volteando más a entender qué está pasando en el mercado. Correcto. Todo este tema tradicional y de, es que es familiar y yo ya me la sé, a mí nadie me va a venir a decir cómo tengo que vender, si así lo he hecho 30 años. Las generaciones están subiendo, las generaciones están cambiando. Y estos chavitos de las generaciones también están un poco más abiertos y más conscientes. Y más receptivos. De la importancia que puede tener la información, del valor y el poder que puede tener la información. Exacto. Claro, no te voy a decir que ya estamos a full, no. Claro. No. Todavía estamos muy rezagados. Así es, esos nuevos directores de alguna manera ya tienen una capacidad mayor
¿no? Para hacer los procesos con más pasos firmes. Ese es el punto. Van más a paso firme, entonces para dar un paso firme necesitan entender qué está pasando. Y ojo, y esto es en cualquier medio y en cualquier mercado o categoría de producto. Tú necesitas entender a tu consumidor, necesitas entender qué segmentos son en los que estás jugando para que puedas tomar mejores decisiones de dirigir tu producto, tu servicio o lo que sea. Así es. Así es. Pues yo creo que hoy la información que ustedes nos brindaron es sumamente valiosa para cualquier segmento, para cualquier sector, para cualquier empresario, no importa el nivel de empresarial que tengas. De verdad, vale muchísimo la pena que se acerquen a Juan Manuel y a su empresa. Y si hoy nos pudieran dar un solo consejo a un tomador de decisiones, ya sea desarrollador, político o emprendedor, sobre el uso de la investigación estratégica, ¿cuál sería? Ok. El primero es nunca veas la investigación como un gasto. De acuerdo. El segundo, utiliza la información, que realmente la utilices. Claro. ¿No? Ya porque la muchas tienes, veces haz la tuya. Tengo la información y la doy a otros colaboradores. Y los colaboradores o no le ponen el interés, claro, o no se fijan en todo, o no leen todo el estudio. Nos acaba de pasar. Así es. Entregamos un estudio inmobiliario y el cliente me dice, lo leí todo, de principio a fin. Yo me quedé, Marco, así. ¿En serio lo leíste todo? Tantas páginas, sí. Sí, y lo analicé todo el estudio. Bravo. Eso es lo que nosotros queremos. Claro. Que no te vayas solamente a la parte, yo necesito saber cuánto venden los demás. No, sí, me salto todas estas páginas y llego a la que me interesa. Y este chavito, además muy joven, wow, analizó todo el estudio y agarró una visión para sus futuros desarrollos. Claro. Con este estudio que lo está aplicando no solamente a la vivienda vertical. Así es. ¿Por qué? Porque está entendiendo el comportamiento del mercado, de lo que está sucediendo. Información es poder. Entonces, cuando tú realmente analizas toda la información, porque de repente dices, son 180 slides, qué flojera. Pues sí, papi, pero son 180 slides que además te van llevando de la mano y te ayudan a tener un entendimiento global. No nada más de tu producto, de todo el sector. De todo el mercado y de todo el segmento. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que lo analicen. ¿No? Tal cual. Mi querido Juan Manuel, número de contacto, alguna red social, ¿dónde te pueden contactar? Ok, la red social creo que es Eureka Research. Correcto. La página Eureka Research. Ahí la vamos a poner, los que nos están viendo a través de YouTube, ahí vamos a poner. Número de contacto es 99 92 44 50 85, que ese es WhatsApp. Buenísimo. Pues hoy nos llevamos una lección clara sobre cómo tomar decisiones sin datos. Es como navegar sin una brújula, sobre todo en un entorno tan dinámico como hoy por hoy es Mérida, Yucatán. Te agradezco, Juan Manuel, profundamente y a Eureka Investigaciones Estratégicas por abrirnos una ventana al valor del dato bien interpretado, ya sea en el mercado inmobiliario, en la política o en cualquier otro ámbito que exige visión y estrategia. Si eres desarrollador, tomador de decisiones públicas o emprendedor, esta conversación te deja claro que investigar no es un lujo, es hoy por hoy una verdadera necesidad. Gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Esta es tu casa. Regresa todas las veces que quieras, amigo. Muchísimas gracias, Marco. Yo encantadísimo de estar acá. Las veces que me quieres invitar, platicamos de lo que sea. Maravilloso. Mil gracias, de verdad te lo agradezco. No, al contrario, les recordamos que nos sintonicen como cada jueves a partir de las 8 de la noche por Radio Mundo 89.3 FM Hits and News y hoy por hoy también a través de YouTube Negocios con Marco. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias a nuestro patrocinador Estratega Consultores.